la clase. Ahora sí. Como decía, están tratando de minimizar la cantidad de personas que existen en el mundo que no tienen acceso a agua potable y a un saneamiento correcto, un saneamiento adecuado. Pero pese a todos los esfuerzos, el alcance de todos estos proyectos, si llegaran, por ejemplo, el alcance llega a 10 personas, pero el crecimiento poblacional aumenta en 15. Entonces, la velocidad en la que crece la población mundial es mucho mayor a la velocidad en la que están pudiendo en el mundo alcanzar a hacer alcantarillado sanitario y acceso a agua potable. Esto hace que la brecha también siga creciendo, entonces, pese a todos los esfuerzos, todavía no se está pudiendo lograr conseguir este objetivo, ¿no? 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico. 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro a agua potable. Se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas básicas. Cuando hablábamos de la anterior cifra que les mencionaba, de 150 a 180 litros de agua, incluía las industrias. En esta cifra, entre 50 a 100 litros, solamente son las necesidades básicas de cada uno, las que necesitamos para tomar agua, para cocinar, para bañarnos. Entonces son lo que nosotros gastamos, excluyendo las industrias, ¿no? Las fuentes de agua deben situarse a no más de 1.000 metros del hogar. Para nosotros parece que es algo redundante, porque nosotros aquí damos 2 pasos y conseguimos abrir un grifo. Pero lamentablemente en el mundo hay personas que necesitan caminar durante horas para poder acceder al agua. Y tenemos que ser conscientes y dar gracias porque nosotros podemos acceder al agua sin necesidad de caminar, sin necesidad de esforzarnos, sin necesidad de cargar nuestros sacos, nuestras cantimploras. Entonces, hay que valorar todo el esfuerzo que se ha hecho y que tenemos también el acceso a una excelente agua sin necesidad de estar purificándola, ¿no? El coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la humanidad, de la unidad familiar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ganamos 100 bolivianos, no deberíamos estar gastando más de 3 bolivianos por agua. Pero, lamentablemente, bueno, en Santa Cruz tenemos muy buenos precios por el agua, pero a las personas que no les llega el alcantarillado de agua, el alcantarillado de abastecimiento de agua potable, ellos necesitan gastar hasta 50 veces más el precio del agua que nosotros que nosotros gastamos. Por ejemplo, en Santa Cruz el precio, por ejemplo, Saguapac nos cobra cerca de 3 bolivianos, entre 3 y 5 bolivianos, dependiendo la cantidad de agua que gastamos. Mientras más agua gastamos, más caro nos cobran por metro cúbico. Esto significa que cada litro de agua nos cuesta menos de un centavo, 0,003 centavos, 3 centavos vendría a ser, ¿no? Ya está menos. La cooperativa de servicios básicos públicos, que creo que es la que abastece el Plan 3000, nos cobra entre 2,35 bolivianos por metro cúbico, también es bastante barato. Entonces Cospuel 3,97 bolivianos por metro cúbico. Esto significa que nos cobran por litro menos de un centavo. Entonces, teniendo en cuenta esto y que el litro de agua nos cobran 6 bolivianos, 5 bolivianos, en medio litro nos cobran 5 bolivianos de agua embotellada. Si compramos los botellones de 20 litros, tal vez nos cobren 15 bolivianos, 10 bolivianos, no sé, en realidad yo no consumo ese formato de agua, pero los precios rondan por ahí. Y si hacemos una relación, están pagando más de 50 veces más lo que nos cobraría una cooperativa. Así que las personas que tienen bajos recursos se les cobra mucho más por el agua. Y esto no debería ser así, ¿no? El tiempo necesario para el acopio de agua no ha de acceder a los 30 minutos. O sea, si tenés que ir a conseguir agua, no deberías estar más de 30 minutos, porque eso podría llegar a una deshidratación severa. Ahora les quiero compartir un video. Quiero que estén atentos, por favor. Los veo que siguen dormidos.
Tratemos de despertarnos antes de la clase. Así que voy a compartirles esta pantalla. Ahora sí. Me avisan si no se escucha ya. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la Tierra está cubierto de agua. Sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta. Bueno, como les decía, necesitamos empezar a ser un poco más conscientes y para ello les voy a dejar unos cuantos consejos aquí que se pudieron recopilar para cuidar el agua, ¿no? Entre todos. No te olvides de cerrar bien la canilla, bueno, el grifo, como le llamamos nosotros, ¿no? Y además, fijarnos que no esté goteando. Si tiene alguna fuga, nosotros deberíamos corregirla. El 50%, por ejemplo, cuando hacen un diseño de alcantarillado para abastecimiento de agua, ellos lamentablemente se calcula que el 50% del agua va a estar en fuga. Eso quiere decir que de nosotros nos estarían llegando, de 100 litros, nosotros, bueno, de 150 litros nosotros estaríamos perdiendo unos 50 litros. Con el agua que nosotros botamos en las fugas por las fallas y mal manejo, podríamos estar abasteciendo a bastante gente que no tiene acceso al agua. Entonces, lo que se debería hacer es ser conscientes de este daño que estamos haciendo al dejar goteando nuestros grifos, al no gastar 15 bolivianos en un grifo nuevo y hacer el cambio que es bastante sencillo. Después, no dejar que el inodoro pierda agua, que esto también es una especie de fuga. También los equipos del inodoro son bastante sencillos, bastante baratos, entonces sería bueno hacerle un buen mantenimiento si es que sabemos que está perdiendo fugas, ¿no? Vemos que si gotea tu grifo, puede perder más de 46 litros de agua por día. El inodoro puede perder más de 50 litros de agua por día. Cuando utilicemos la lavadora de ropa tenemos que llenarlo hasta lo máximo de su capacidad, porque ella utiliza la misma cantidad de agua para llenar su tambor, ya sea poca o sea mucha ropa, ¿no? Después hay que regar con manguera las plantas y tratar de lavar el auto con manguera, perdón, no regar con manguera las plantas ni lavar el auto con manguera, usemos un balde. No dejar el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes, tratar de que nuestras duchas sean más cortas y no abramos la ducha si no la vamos no la vamos a utilizar, si no nos vamos a bañar. Lo que hacen muchas personas es mientras se están desvistiendo, mientras se están alistando para entrar a la ducha, ya la tienen la ducha abierta. Usualmente lo que se puede hacer en estos casos, por ejemplo, si utilizan un calefón, el agua va a estar fría cuando abran la ducha en el primer momento. Lo que se puede hacer es que eviten, bueno, almacenar esa agua fría y tratar de sacarla luego para regar las plantas y no estar utilizando un agua nueva, ¿no? Por favor, chicos. No se bañen riendo, chicos. El chat, por favor, yo no lo voy a estar leyendo durante la clase, sí.
pero hablaban de que aquí uno de nuestros compañeros nos estaba comentando acerca del porcentaje de agua dulce. Si bien el porcentaje de agua en el mundo es bastante, es 97%, es bastante alto, todo es más del 70%, el agua dulce que está en acceso, que nosotros podemos acceder a él, que le sirve al ser humano, que no está contaminada, es menor al 3%. Entonces, es menor al 3% de todo el agua del mundo, no de todo el mundo, ¿no? Así que seamos conscientes, ¿no? Porque lastimosamente gota a gota el agua se agota. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia? ¿Algo que les gustaría, algún dato que ustedes conozcan que les gustaría aportar? Yo dicen Gracias, Miguel. que, bueno, a la anterior semana, ¿no? Como tengo al lado acá unos vecinos, ¿no? Y siempre paran viajando, pues, y no paran en su casa, pues, y dejan a su perro solo y parece que no le han de comer, ¿no? Porque se van, o sea, se pierden 4 días y, bueno, entonces la otra vez creo que dejaron el grifo abierto, su manguera abierto, y no, pues su agua está todo chorreando y saliendo a todo el barrio, pues, y uno no podía entrar o batérsela porque estaba el perrango. Entonces tuvimos que llamarlo o sea, a los dueños de esa casa, pues, ¿no? O algún familiar para que entre y la pague, porque estaba 4 días así botando agua nomás. Sí, la verdad que lo de las fugas y los descuidos, en realidad puede ser que incluso los perros hayan roto alguna cañería o algo. Pero en ese Sí, caso lo que se puede hacer es que usualmente desde afuera tienen el medidor de agua y tal vez si hay lugares donde se puede habilitar bueno, donde tiene habilitada la llave de paso. Yo aquí en el condominio varias veces he tenido que acceder a esa llave de paso. Me dio pena porque, por ejemplo, habían casas vacías que se notaba que salían aguas y que salía agua y yo escuchaba que salía y salía durante semanas, ¿no? Y claro, era una casa que no tenía personas habitando y estaba con una fuga. ¿Cómo se habrá realizado la fuga? No tengo la menor idea, pero para ellos es una bendición que nosotros les cerremos la llave porque ellos no están conscientes de esta pérdida y el bolsillo le afecta. Pero para nosotros también es una bendición poder cerrar o ayudar en este caso, como lo hizo nuestro compañero Miguel, para que no se siga perdiendo agua en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Buen aporte. ¿Alguien más que quiera comentar? Profe, yo Gracias, Daniel. Adelante. quisiera comentar sobre el lado donde vivo, ¿no ves? El lado norte de Montero más adentro. Estaba prohibido, digamos, lavar vehículos o cualquier vehículo que salga con la agua que sale del grifo. Así que dijeron que tenían que lavar con la agua del río, como el pueblo estaba asentado en el río. Así que tenían que sacar el agua del río. Pero yo creo que también, digamos, el agua potable lo sacan también del río. Parece que lo filtran y tiene su propio, ¿cómo se le dice? Un sistema de extracción, Sí, purificación. tiene su, sí, de ahí mismo lo filtran el agua para poder distribuir el agua así a los barrios. En realidad tengo entendido que el lado de Montero también utiliza pozos de extracción de agua, ¿no? No se puede utilizar actualmente las fuentes de agua desde el río porque no tenemos una fuente constante, el nivel del río no siempre es el mismo, entonces estaríamos afectando mucho su caudal si es que nosotros extraemos de ahí. E incluso lastimosamente los ríos que están muy cercanos a las ciudades, y en este caso también Montero vendría a ser como una ciudad, se lo toma en cuenta como ciudad por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Entonces no pueden sacar el agua del río. Si bien hay personas que sí acceden al río para conseguir agua potable, necesitan pasar por un proceso de purificación, de filtrado, que tal vez les saldría muy costoso en el caso de que utilizaran el agua del río. Por lo tanto, utilizan agua de pozo. Pero me parece muy buena la iniciativa del municipio
porque esta es una forma muy, muy práctica de minimizar el consumo de agua, siendo que Montero es una ciudad que por la profundidad de sus pozos tiene prácticamente la misma calidad de agua que nosotros. Pero muchísimas gracias, es un excelente aporte, ¿no? Todos podríamos tener en cuenta eso y utilizar el agua que no es potable para lavar este tipo de cosas. Para el regado del jardín también el agua que no es potable puede ser tranquilamente utilizada para regar para el riego, para lavar el auto, ¿no? Muchas gracias, Daniel. ¿Algún otro consejo para sus compañeros? Aprovechen. Igual yo creo que cuando llueve, ¿no? Deberíamos aprovechar esa agua que cae de las canaletas en algunos recipientes y taparlos bien para que no le entren larvas, usarlo pues para lavar los autos y, como ustedes dicen, todo lo que no sea para consumir. Exacto. Miren, las personas mayores, en toda la falta de, no puedo decir ignorancia porque las personas mayores tienen mucha experiencia en experiencias de vida que los hacen saber mucho, pero en todos los pocos avances tecnológicos y conocimientos que habían en esa época, desde ese entonces ellos ya podían notar el problema que íbamos a tener con el agua, ya se veía venir. Y desde ese entonces han recopilado agua, recolectado agua de lluvia, y ellos siempre decían, a las plantas les sienta mucho mejor el agua de lluvia. A las plantas, el agua de lluvia siempre es más sana. El agua de lluvia realmente está prácticamente purificada por el entorno, entonces es una parte del ciclo del agua que que se puede utilizar tranquilamente. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Como nos dice el Ander, podríamos utilizar para regar las plantas, para lavar el auto, entonces, y así no estaríamos extrayendo agua de nuestro grifo para hacer estas acciones, ¿no? Muchas gracias, Lander. Ya. Es verdad eso que gota a gota el agua se agota. En San Ignacio de Velasco, que es aquí lejito, la represa se está secando por lo que no llueve y, o sea, ese es el único sustento de agua que tiene el pueblo. Con esa agua de la represa se bañan, huele a fierro, no se puede tomar, no se puede cocinar y es cafecita. O sea, los únicos lugares donde uno puede ir a sacar agua es de las bombas, que está como a unos 5 kilómetros del pueblo. Vieron, y no estamos hablando de que sea un lugar abandonado. San Ignacio es un pueblo bastante concurrido y tiene bastantes pobladores, ¿no? Pero el acceso al agua ya se está limitando y está siendo cada vez más difícil para ellos, ¿no? Sí, la represa se secó, bueno, se está secando. Antes se veía así súper enorme que se notaban se notaban ay, no olvidé la palabra, los arbolitos en el agua y ahorita es como que ya todo es puro montecito. Mucha pena realmente, pero e incluso el olor a fierro del agua es precisamente por el nivel muy bajo, porque la contaminación le sigue llegando la misma cantidad al agua, pero lamentablemente el nivel del agua ya no es la cantidad de agua que naturalmente fluía por ese río ya no es la misma, y al ser menor, entonces también la velocidad de depuración del agua es mucho más lenta, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos agua contaminada, o sea, el agua esté más contaminada y en menor cantidad, ¿no? Mucha pena realmente, entonces veamos la forma de nosotros de aportar desde nuestro lugar para el mundo, ¿no? Muchas gracias, Juliana. Igual que, no sé si es en Cochabamba, no, en Oruro creo, ¿no? Igual, ahí, no sé si todavía seguirá, pero contaba mi profesor que cuando él estuvo en un seminario, así como en su tiempo, cuando él quiso estudiar para ser, ¿cómo se llama? Sacerdote. Y, por ejemplo, el agua, a partir de las 5 de la tarde ya no había agua, cerraban. Y en la mañana, creo que desde las 5 de la mañana o 6, recién había agua. Así que ya todos tenían que estar bañados antes de las 5 o haber juntado agua, porque habían cortes recurrentes, tenían sus horarios.
Sí, incluso en Cochabamba, me comentabas que es en Oruro, ¿no? En Cochabamba tuvieron la crisis del agua, que fue bastante grave para todos, pero gracias a eso en Cochabamba se utiliza muy poca agua. Las duchas no duran más de una canción, que era lo que les quería comentar, que es una forma de saber cuánto podría durar una ducha, ¿no? Que tranquilamente podemos conseguir darnos una buena ducha, asearnos completamente el cuerpo en lo que dura una canción. Y aún así podemos hacerlo escuchando música, ¿no? La crisis del agua en Cochabamba hizo que todos tengan sus propios tanques en las casas. Tenía que pasar un tanque cisterna a llenar esos tanques. Y si no pasaba el tanque cisterna de agua para llenar tu tanque por tu casa, es lo mismo que cuando se nos acumulaba la basura aquí afuera, ¿no? Nosotros teníamos que estar cada vez contando más las gotas en Cochabamba para poder evitar que nos falte, ¿no? Y estar acumulando agua de lluvia de todo lugar para poder acceder a este medio. En otras partes del mundo, por ejemplo en España, solamente permiten que la gente se bañe una vez por semana. Es gracioso, nosotros podremos decir, lo vamos a ver fuera de lo normal, porque nosotros una semana que sintamos que no nos bañamos, nos sentimos completamente sucios, nos sentimos mal, con mal olor. A las personas que no llegan a bañarse en 2 días ya les sentimos mal olor, pero en España es una realidad, en Europa en realidad ya es una realidad. La crisis del agua en el mundo ya se está sintiendo y estamos hablando de que no son países subdesarrollados, tienen mayor desarrollo que nosotros, pero el agua ya es una escasez para ellos. No esperemos a llegar a este punto para empezar a cuidar este recurso tan valioso, que se estima que la siguiente guerra mundial va a ser por este recurso, va a ser por el agua, y nosotros estaríamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Bueno, chicos, tenemos que seguir. El tema del agua es realmente impresionante y es realmente importante, pero tenemos que seguir con nuestra clase, porque si no nos va a faltar el tiempo. Dejemos de compartir Vamos a ver un poco sobre la iluminación. Iluminación. Importancia de la luz en la cocina. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe. Ya, gracias, Carol. Importancia de la luz en la cocina. Aunque parezca un tema trivial y sin importancia, una iluminación adecuada trae más beneficios de los que imaginamos. Facilita el trabajo, disminuye el cansancio de la vista, favorece la higiene alimentaria al poder detectar mejor los rincones sucios. Fomenta el orden y la limpieza. No debemos olvidarnos de incluir a los elementos de iluminación dentro del trabajo y la documentación de los planes de limpieza y desinfección. Muchas gracias, Carol. Miren, ¿por qué decimos que facilita el trabajo? Porque si nosotros no vemos bien, posiblemente nos estemos arriesgando a hacer el trabajo, no vemos dónde están las cosas. Es como que un poco más conflictivo el alcance de nosotros hasta el recurso que necesitamos, porque no lo vamos a ver con facilidad. También no vamos a tener el problema de que no vamos a ver algún riesgo que se nos presenta, porque la verdad que creo que la vista es uno de los recursos que nosotros más desarrollado, uno de los sentidos que más desarrollado lo tenemos, y es el que más utilizamos en nuestra vida diaria para detectar todo. Entonces, por eso nos facilita bastante el trabajo. Una buena iluminación disminuye el cansancio de la vista, porque no sé si han intentado leer con poca luz. Al Se ratito esfuerza mucho. uno se esfuerza demasiado y al ratito empieza a darle sueño, empieza a cansarles, a dolerles la cabeza, y lo mismo sucede si es que estamos trabajando con mala iluminación. En la cocina requiere bastante atención y necesitamos utilizar todos nuestros sentidos, en especial en la cocina, porque ahí es cuando desarrollamos mucho sobre el tacto, en el paladar, también necesitamos nuestro sentido del olfato, nuestro sentido del gusto, y sobre todo de la vista, porque como sabemos todo entra por los ojos. Y al momento de cocinar es importante que nosotros veamos claramente qué es lo que estamos haciendo.
Favorece la higiene alimentaria porque nosotros podemos ver dónde está la mugre, podemos ver dónde no se ha limpiado bien, podemos ver dónde todavía sigue habiendo algo de polvo o algo de aceite, algún otro color en la superficie, ¿no? Entonces, la higiene nos va a ayudar siempre a poder detectar los lugares sucios. Y fomenta el orden y la limpieza porque ahí vemos dónde está dónde están las piezas que no han estado, no están en su lugar. Podemos ver claramente y poder ponerlo rápidamente en su lugar. ¿Por qué no debemos olvidar incluir estos artefactos de iluminación en nuestro esquema de limpieza y de desinfección, en nuestro plan de desinfección? Porque también las luminarias almacenan suciedad, ya sea que estén empotradas o no. Ideal es que en la cocina estén empotradas en el techo para que ellos no almacenen polvo en su superficie o el polvo no pueda acceder al suelo, ¿no? No se pueda caer. Pero incluso ahí en nuestra ciudad tenemos bastante insectos. Entonces, por el mismo clima tropical, los insectos creo que están en toda la zona. Y también, por más de que estén empotradas y tengan un sistema de seguridad bastante bueno, es importante que nosotros le damos una limpieza recurrente, porque si no también, por más bueno que sea nuestro foco, si nosotros tenemos sucia nuestra pantallita, no vamos a poder iluminar de manera correcta. Otra cosa que es importante, que no lo puse aquí, es que tengamos una pantalla de seguridad, cosa de que si llegara a reventar el foco no llegue a contaminar nuestra comida, porque ahí también vamos a tener un contaminante físico, ¿no? Podemos tener trozos de ello. Y además que vamos a evitar cortes en las personas que estén trabajando o pasando por el lugar. Importancia de la luz en la cocina. Cada espacio en el lugar gastronómico tiene que estudiarse por separado de acuerdo a las necesidades del nivel de luz, a las normativas de higiene y seguridad, decoración, mantenimiento, duración y lo importante, el consumo, y lo más importante, el consumo eléctrico. Sería ideal poder utilizar las bombillas de 4 bolivianos porque son económicas y nos dan una excelente luz, pero consumen extremadamente harto y si estamos hablando del consumo de energía de una cocina, estamos hablando que vamos a utilizar freezer, cámaras de frío, refrigeradores, además vamos a utilizar batidoras, licuadoras, mixer y demasiados, incluso podemos utilizar lavavajillas y son bastantes artefactos que el consumo eléctrico en una cocina puede ser altamente, o sea, muy alto, muy elevado. Entonces, la cantidad de luz por zona. Vamos a hablar un poco de qué es un lux. Puede definirse como la unidad utilizada para calcular la cantidad de luz sobre la superficie. Y es equivalente a lux es igual a un lumen por metro cuadrado. Es decir, que si la luminancia en un lumen que si en una superficie de 1 metro cuadrado tenemos un lumen como luminancia, habrá un lux. Entonces, es un lumen por metro cuadrado. En las zonas de bodegas y almacenes, despensas, tenemos que tener entre 50 a 100 luxes. Zonas de vestuario, accesos, pasillos, cuartos de las zonas entre 100 y 150 para evitar choques. Zonas de lavado, oficinas y áreas similares, 200 luxes. Zonas de elaboración y preparación de alimentos en la zona de cocina, 300 a 400 luxes, para que vean que es bastante importante. Y en mesas concretas que pueden alcanzar a los 500 luxes. En especial en los lugares de corte. Entonces ahí donde necesitamos alta precisión y claro, la práctica puede hacer que nosotros evitemos muchos cortes, pero es necesario que nosotros tengamos estos niveles de iluminación para poder trabajar de manera adecuada. Vamos a hablar un poco sobre los espectros de fuentes de luz. Las fuentes de iluminación modernas difieren de la calidad de luz natural en su rango de longitudes de onda emitidas. En la industria de la iluminación, la temperatura de color se expresa en Kelvin. Ya, aquí les estoy presentando un poco de cómo es la iluminación, cómo trabaja la iluminación en la naturaleza, ¿no?
La luz del mediodía nos trae estos colores de iluminación. Vemos que tiene altas luces en casi todos los rangos, en casi todos los colores. A estos rayos, estos colores son la representación de los rayos de los que está compuesto una luz blanca. Eso quiere decir que al mediodía, como sabemos, la luz es bastante intensa. Cuando hablamos de la mañana, tenemos altas luces en estos tonos de aquí. Voy a utilizar mi lapicito que me gusta tanto. Estos tonos celestes, azules, lilas y menos de estas tonalidades rojizas. Pero en la puesta del sol vemos que hay menor cantidad de luces azules y mayor cantidad de luces rojas. Cuando hablamos de los focos incandescentes y los de bajo consumo, que es los que se han estado utilizando hasta el momento que aparecieron las luces LED, que ya pueden cambiar un poco de las tonalidades. Vemos que las lámparas fluorescentes, que serían las de bajo consumo, nos lanzan longitudes de onda que probablemente no sean muy fáciles de utilizar, porque el problema es que nuestros ojos están acostumbrados a ver en esta línea de acá que vemos aquí, ¿no? Entonces este es el nivel que debería estar oscilando las ondas de luz, pero las luces de bajo consumo no nos permiten alcanzar estas ondas con facilidad. Entonces el ojo toma pequeñas imágenes rápidas, que es así como funciona la vista, pero se cansa mucho más, porque hay espacios de luz entre onda y onda que nos dejan sin luz. El ojo no lo, o sea, nuestra mente no lo llega a percibir, no lo llega a asimilar, pero sucede. Por eso es que nuestra vista se cansa más con una lámpara compacta fluorescente. Cuando hablamos de las lámparas incandescentes, son las de 4 bolivianos, las bombillas esas que les comentaba que no son muy eficientes, pero estas nos proporcionan un excelente campo de luz, porque vemos que tenemos la luz rojiza, que es bastante buena y nos ayuda a mantener nuestro estado en el cuerpo habilitado, o sea, listo como para, o sea, se parece mucho a la luz de la tarde, entonces no nos quita no nos altera el reloj biológico, ¿no? Vemos que el espectro de la luz de la lámpara incandescente es muy parecido a la puesta de sol. Sigamos comparando con la luz natural. Ahora vamos a hablar un poco sobre las lámparas LED con luz blanca. Cuando hablamos de tonos fríos, estamos hablando de que la luz blanca o tonos fríos van a tener gran cantidad de la luz azul. Y los tonos cálidos van a tener mayor cantidad de luz roja. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la diferencia en una cocina? Nos va a ayudar bastante saber qué tipo de color de luminaria tenemos que poner. Parece absurdo, pero cada tipo de iluminación tiene sus características. Por ejemplo, la luz cálida resalta algunos colores, pero en la decoración es ideal. Resalta los colores, si bien no los tiene en la misma tonalidad, sí llega a resaltar los colores, la decoración, hace que nuestro cerebro empiece a entrar en un estado de paz, pero la luz blanca nos da los colores con exactitud, o sea, la tonalidad que nosotros necesitamos. Entonces en la cocina es importante que tengamos este tipo de luz. Vamos a ver, ¿cómo nos afecta la luz? Un voluntario, por favor, para leer. ¿Cómo nos afecta la luz? En la mañana, al despertar es favorecido por longitudes de onda de luz natural azul que desencadenan la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, además de las hormonas cortisol. Por la noche los niveles naturales de luz disminuyen y son reemplazados por una tenue luz roja. Entonces se produce la hormona melatonina y esta nos ayuda a conciliar el sueño. Se requiere una oscuridad completa por la noche para iniciar el proceso de renovación celular.
Muchas gracias, Lula. Entonces vemos aquí que las hormonas de las que nos hablaban que se producen en la mañana, que sería la serotonina y la dopamina, y el cortisol, estos nos ayudan a estar alerta, nos ayudan a estar despiertos. Cuando nosotros estamos estresados, libramos gran cantidad de estas hormonas, por eso nos cuesta conciliar el sueño. Esto se produce gracias a las ondas de luz azul que yo les mostraba. Entonces, en la noche, como les decía, la intensidad de las luces van a ser más rojizas. Entonces, si nosotros tenemos luces blancas o estamos muy expuestos al celular, nos va a costar dormir porque vamos a estar evitando la producción de la melatonina. Entonces, esta que es la hormona que produce el sueño. En la cocina lo que queremos hacer es un efecto contrario. No, en las casas, por ejemplo, es bueno tener luces amarillas porque si nosotros vamos a estar en la casa durante la noche, vamos a estar preparando nuestro cuerpo para poder llegar a tener un buen descanso. Pero en la cocina no podemos tener sueño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La luz blanca en la cocina, vamos a utilizar luces blancas en la cocina porque mantiene a la gente despierta, alerta y evita que se confundan los colores en nuestro proceso productivo. Por ejemplo, en la caramelización de la leche, en la caramelización de nuestras carnes, y cuando hablamos de algunas cremas, algunas pastas, siempre tenemos que estar pendientes del color para saber si ya está cocido o si se nos está por quemar, ¿no? ¿Tienen alguna duda acerca de la iluminación? He visto que algunos taxistas tienen luz medio fluorescente de color azul para no dormirse según. Claro, ¿Qué eso es lo que opinas? hace que se despierten, ¿no? Como te comentaba. Muy buena táctica. Ellos también utilizan otras tácticas que no son tan agradables, pero es una excelente práctica. Para nosotros en la cocina, por ejemplo, ¿por qué no nos serviría una luz azul? Nos serviría porque nos cambiaría también la tonalidad de los colores. Entonces vamos a optar por la luz blanca. Nos va a mantener despiertos. ¿Alguna otra duda, comentario? Liz, tengo una pregunta. Dígame. Hace un tiempo atrás, cuando recién construimos todo el lado de mi casa atrás, las hormigas se acercaban mucho al foco y cada vez era cambiar foco. Qué raro, realmente no había escuchado Y acerca de hormigas así negritas chicas se acumulaban harto en el foco y las en con el alitas. interruptor. ¿Ah? ¿Las con alitas? No, unas hormiguitas chiquititas eran. Y se metían bien en el interruptor y en el foco, siempre se metían ahí. Qué Eso se exagerado. llaman turirus. Se le dicen turirus a lo que yo No, no sé. eran turiros, eran Era hormiga. hormigas. En Turiro son Hormigas. las termitas, ¿no? Exactamente. Son las que Pero, comen maderita. ujú. Pero Se sentían, realmente no había visto ese fenómeno se de que sentían atraídas por el calor. seguramente ese era el afán, o tal vez tu conexión o tu instalación ya que se daba solamente en un lugar en específico que me comentaste. Probablemente tu instalación les daba tanto la temperatura apropiada como el espacio apropiado para tener su hormiguero, ¿no? Lamentablemente las hormigas son unas invasoras, pero innatas para nosotros, porque nosotros les proporcionamos el espacio adecuado. Por ejemplo, yo tuve el problema de que hicieron un hormiguero, me compré una caja de guantes con esto del COVID, entonces me compré una caja de guantes y las hormiguitas pequeñitas decidieron hacer ahí su hormiguero y cuando yo me di cuenta, claro, ellos tenían la humedad perfecta para sus huevos, tenían las grietas de los guantes que se formaban cuando se doblaban, entonces para ellos fue ideal tener un hormiguero ahí, puro huevito saqué de ahí, desesperada estaba yo con las hormigas y boto los guantes. Pero puede estar sucediendo lo mismo en tu iluminación, entonces puede ser que el material en el que esté sostenido tenga bastante porosidad, cosa de que a las hormigas les ayuda a armar su hormiguero de forma fácil, ¿no?
Y la temperatura que provoca el foco también les debe ayudar en la incubación de sus huevos para cuando están en invierno. Entonces, porque realmente como iluminación no había escuchado, yo más bien consideraba que el calor de la iluminación podía ser bastante fuerte para evitar que se acerquen los insectos, ¿no? Pero muchos son atraídos por el calor y la luz. Estos son termoresistentes. ¿No? Sí. Eso parece. Pero tuvimos como unos 2 meses así en mi casa, pero ya después dejó de pasar ya porque cambiaron cable y esas cosas. Y dejaron de venir ya. Probablemente el cable era lo que estaba, o la tubería que llevaba el cable, Puede ser que sea porque eso. estaba pinchada y ahí estaban haciendo su hormiguero, qué desastre. Esas hormigas son lo peor. Muchas gracias, Antonio. ¿Algún otro comentario voluntario? Bueno, sigamos adelante. Ahora les voy a pasar, todas estas diapositivas van a estar también en nuestro módulo. Y veamos. ¿Y para leer qué luz recomienda usted? Dice. La blanca es muy buena. La blanca es Blanca. bastante buena, ¿no? Porque en realidad la amarilla también nos va a ayudar depende también el objetivo de la lectura, ¿no? Porque hay muchas personas que leen para poder conciliar mejor el sueño, para que les dé sueño. Ujú. Pero si nuestro objetivo es estudiar, ideal sería una Amarilla. blanca, ¿no? Porque la luz amarilla Blanca. nos va a dar sueño. Porque, por ejemplo, ¿Hay en los luces LED celulares. amarilla? ¿Cómo decir? ¿Hay luces LED amarilla? Hay de tonalidades cálidas, le llaman. Ya. Anaranjadas, amarillas, y hay diferentes tonalidades de rojizos, digamos. Sí, hay. Por ejemplo, yo profesora en mi cuarto, mi luz puede cambiar a esas 3 tonalidades, digamos, depende de lo que yo quiera hacer, si necesito más iluminación para hacer mi tarea, tengo la luz blanca, si no, solo la necesito por un momento, o sea, tengo, ¿cómo se dice? Eso, poder cambiar las tonalidades de la luz. Interesante. ¿Y qué tipo de instalación tenés para poder hacer ese tipo de cambio? No sé, mi mamá me compró un foco y al prender y apagar el interruptor va cambiando el color de la luz. Ah, interesante. Súper Sí, interesante. yo tengo del mismo. Yo tengo del mismo. Sé que es bastante común ya. Miren, voy a buscar porque me parece bastante interesante y apropiado porque nosotros estando en una sola habitación podemos utilizar la iluminación como para adaptar a nuestro cuerpo a hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Muy interesante. Gracias, Mónica. ¿No es el que se carga? Hay uno que es igual así y se carga. No, no es el que se carga, Ahí. es directamente al foco. Es como un foco normal, pero Ajá. que al Sí, prender y no, apagar es el que, interruptor va no, pero cambiando me el color de refiero, la luz. hay uno que igual se conecta, o sea, normal, pero mientras está conectado tiene una Claro. carga, entonces cuando hay corte de luz se mantiene encendido porque ha cargado. Igual lo ponen en el soquete normal y baja igual la intensidad de visto. Eso, Lander, también muchas gracias acerca, me acabas de dar un punto clave que tenemos que tener en cuenta al momento de armar nuestra cocina. Que la iluminación tiene que estar también conectada a un sistema de emergencia. Por ejemplo, si se nos corta la electricidad y el suministro es interrumpido, también se nos va a cortar la iluminación. Por esto tenemos que instalar luces de emergencia. Luces que nos vayan a decir dónde están los lugares de evacuación, las rutas de evacuación, que eso es por seguridad, y luces que nos vayan a dar una iluminación tal vez no tan potente como la que es oficial, digámoslo así, pero que nos vayan a poder ayudar a terminar nuestros procesos y poder cumplir con nuestros comensales. Como les decía, tal vez la iluminación con estas luces de emergencia no vaya a ser óptima, no voy a tener la misma cantidad de luces, pero sí nos va a ayudar a poder seguir con esto. Se pueden instalar luces recargables, como nos comentaba nuestro compañero,
que van a funcionar automáticamente cuando el suministro sea interrumpido, pero también podemos utilizar un generador eléctrico. El generador eléctrico también es una bomba, es un artefacto que nos ayuda a hacer electricidad durante momentos de corte o en lugares donde no llega la electricidad. Eso se utiliza en los campamentos petroleros, en los campamentos de construcción, se utiliza en muchas poblaciones. Por eso es que tal vez en algunas poblaciones a partir de cierta hora ya no hay luz y solamente hay luz de, qué sé yo, de 5 a 8 de la noche porque el generador recién trabaja a esa hora. Hay generadores de todo tamaño y según nuestras necesidades podemos tener uno de emergencia. Pero esa iluminación que nos comentaba nuestro compañero puede ser apropiada para casos de corte, para determinar nuestras tareas, para poder evitar que nuestras preparaciones se arruinen, ¿no? Y no estar trabajando con las linternas o oscuras o con los celulares, que es lo más común ahora. Eso lo voy a anotar aquí y lo voy a desarrollar luego. ¿Quedó clara esta parte? ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien más quiere comentarnos algo antes de que pasemos? Dicen todos los hospitales igual, ¿no? Creo que tienen eso de la iluminación de emergencia en casos que hay. Sí. Todos los hospitales tienen que tener generadores propios. No se pueden dar Perdón, ¿pueden silenciar sus micrófonos? Si no están utilizando. Ya, gracias. Todos los hospitales tienen la obligación de tener generadores que abastezcan de manera perfecta al hospital. Porque hay personas que llegan al hospital en estado crítico. Luisa, por favor, sí. Tienen que tener la obligación, pero si no me equivoco, hace unas semanas atrás hubo la noticia de que varias personas fallecieron por COVID, por nada más que se les apagó su intubador en un sector de la área, o sea, donde estaban las personas con COVID. Entonces deberían tener, pero muchos hospitales no tienen o lo tienen en ciertas zonas del hospital. Exactamente. Como les decía, el generador eléctrico va a ayudar a que funcionen todas las máquinas de las que la vida de muchas personas está colgando, dependiendo, ¿no? Hay personas en estado de coma que su vida, si se les apaga la máquina, valora de tambora, se fue al otro lado. Y esto sucedió, como nos comentaba Mónica, en algunos hospitales que puede ser que tengan la turbina o tengan el generador, pero no les han hecho el mantenimiento correcto, no han hecho las pruebas también, porque existen simulaciones de alguna emergencia. Entonces, así como hacen simulaciones de incendio, hacen simulaciones de emergencias para ver cómo la gente va a actuar y cómo deberían actuar de manera correcta y dónde podemos mejorar. Entonces, lo mismo sucede cuando en este tema de las turbinas. Ellos debieron haber hecho su plan para ver si es que esto estaba funcionando, entonces su plan de mantenimiento. En los hospitales principalmente es un lugar donde siempre tienen que estar en correcto funcionamiento, ¿no? Si no tenemos este tipo de letalidades. Gracias. ¿Algún otro comentario? No. Ok, prosigamos. Ahora vamos a ir a otra parte que es esencial en las cocinas. Vamos a hablar primero del concepto del día. Un voluntario, por favor, para leer sobre el concepto de ergonomía. Concepto de ergonomía.
Es el conjunto de conocimientos científicos destinado a mejorar el trabajo de sus sistemas y sus sistemas, productos y ambientes para que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. El objetivo de esta disciplina es adaptar el trabajo a las principales necesidades de los empleados y así facilitar el análisis de las condiciones laborales, así como las posibles selecciones a la postura, los movimientos y la fuerza que debe ocasionar, Muchas que pueden gracias. ocasionar. Aquí hablábamos de las lesiones, de los movimientos. Muchas veces que nosotros hacemos algún tipo de ejercicio y sentimos que nos lastimamos la espalda, nos lastimamos la rodilla, nos lastimamos el tobillo, sin necesidad de haber hecho, de haber sufrido algún incidente, algún accidente. Esto es tal vez por el mal movimiento. Y no solamente nos sucede cuando hacemos ejercicio, sino que ven aquí, por ejemplo, en la imagen, tenemos una persona que está sentada, que está trabajando. Y vemos que muestra algunas partes de su cuerpo que están afectadas. Tenemos las manos, los ojos, el cerebro, y la espalda, el corazón y el riñón. Corazón se puede estar afectando por medio del estrés, que eso también es un factor ergonómico. La espalda puede ser que la silla no esté diseñada de manera correcta o que él no se esté sentando de manera correcta. Eso también es un factor ergonómico, la postura en la que nosotros adoptamos para hacer las cosas. El cerebro también puede ser que se esté trabajando de manera incorrecta al momento de esforzarlo demasiado. La iluminación de la computadora tenemos que ser conscientes. O sea, todo lo que nosotros hacemos en nuestro alrededor tiene una influencia en nuestro cuerpo. Así que todos los trabajos que nosotros desarrollamos tenemos que ver cuál es la forma correcta de hacerlo. Porque si nosotros no prestamos atención y no nos acostumbramos a hacerlo de esa forma correcta, estaríamos dañando de alguna forma nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las cocinas el movimiento repetitivo del cuchillo puede llegar a tener, si nosotros agarramos de manera incorrecta el cuchillo y nos acostumbramos a cortar así, podemos tener el riesgo de exponer un problema de túnel carpiano, que es un síndrome que sí, en realidad todas las personas que tienen túnel carpiano han nacido con eso, porque es un síndrome, pero sale a la luz con este mal movimiento. Entonces puede ser que esté latente y se quede latente el resto de tu vida, pero el síndrome de túnel carpiano, clínicamente hablando, es un síndrome que ya lo tenemos, solamente que cuando nosotros hacemos esos malos movimientos, y sale a la luz y puede necesitar operaciones y bajas médicas. No siempre la mano queda de la manera que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Hablando de los riesgos ergonómicos, ¿cuáles son los riesgos que podemos identificar? Postura prolongada, postura forzada, mantenida o gravitacional. Es justamente de lo que les hablaba. Cuando nosotros estamos con una mala postura, cuando nosotros estamos acostumbrados a estar encorvados o por estar agachados, entonces eso nos va a hacer que nuestra postura o nuestro cuello siempre tenga que estar mirando para otro lado. Eso va a hacer que nuestro cuerpo en algún momento nos dé una señal de que algo no anda bien. El diseño del puesto, a ver, ahí les comentaba con la sillita del caballero de la anterior foto, que puede ser que no esté, que la silla esté mal dimensionada o la mesa esté mal dimensionada y tenga que trabajar con los brazos arriba, la espalda no esté recta, no pueda estar recta por el tipo de apoyo que tiene su silla, tal vez las piernas están muy dobladas o muy estiradas. Eso son cosas del puesto. Lo mismo sucede en la cocina, los mesones muy elevados, los mesones muy bajos, las cosas muy altas. Entonces al momento de cocinar, si están muy elevados, es muy complicado estar batiendo. Entonces ideal sería que podamos diseñar una cocina para cada una de las personas, pero lamentablemente no se puede. Pero ahora vamos, sigamos. Manipulación manual de cargas. Cuando estamos descargando nuestros implementos para la cocina, cuando llegan los proveedores y tenemos que mover todas nuestras verduras, nuestras frutas, todos los materiales que vamos a utilizar, entonces tenemos que hacerlo de una manera correcta, porque si no podemos estar lastimándonos. Y si son cosas muy pesadas, tenemos que conseguir artefactos como burritos, como
o algunos elementos que nos puedan ayudar a manipular esas cargas. Los movimientos repetitivos. El movimiento repetitivo es el que hacemos en el corte. En el corte, en el batido, al lavar. Entonces, todos esos tipos de movimientos que creemos que no nos van a afectar, al momento de utilizarlos de manera continua, por ejemplo, en la cocina, nosotros estamos acostumbrados a cocinar una vez al día, al hacer una preparación, a cortar una sola zanahoria, una sola cebolla para nuestra comida. Al momento de entrar a la industria de la cocina, no vamos a tener que hacer una sola cebolla, vamos a tener que picar 10, 20 cebollas, si no es más. Entonces, dependiendo del tamaño de nuestro negocio, para saber cuánto vamos a tener que necesitar picar, y este movimiento se empieza a hacer algo tan repetitivo que incluso llegamos a hacerlo de memoria, pero el movimiento de nuestro cuerpo también nos hace daño si es que no lo hacemos bien. Incluso haciéndolo bien podemos llegar a tener daño, fatiga muscular, fatiga de las articulaciones. Entonces también el descanso es una excelente recomendación para todos. El cuerpo necesita descansar. Y sobrecarga y esfuerzo, es lo que les comentaba de que tenemos una carga, un peso límite para nuestro cuerpo para alzar. Una persona adulta no debería alzar más de 25 kilos. No debería alzar, y es en un tiempo corto, ¿no? Entonces, como máximo tenemos que tener 25 kilos. Y me van a decir, ay, pero yo puedo alzar 50, yo puedo alzar. Se puede, pero si lo vamos a utilizar en el trabajo, no podemos tener cargas mayores a 25 kilos. En el momento en que nosotros tenemos una carga superior a esta, necesitamos utilizar algo de ayuda. Podemos pedirle a nuestro compañero que nos ayude. Si es una de 50, entre dos personas la pueden alzar y no van a superar los 25 kilos. No sé si me dejo entender. O podemos utilizar algún tipo de maquinaria. O esa faja que utilizan, ¿no? Para el peso. Aún utilizando las fajas no tenemos que superar los 25 kilos. Las personas que alzan los quintales de arroz, los quintales de harina, de papas, todo, están esforzando su cuerpo y como sabemos las condiciones de trabajo de estas personas no son las mejores. Entonces no podemos compararnos con ellos si es que nosotros estamos diseñando y estamos estudiando para tener un puesto de trabajo seguro, ¿no? Aún usando las fajas lo que nos hace es ayudarnos a que esta actividad de alzar 25 kilos pueda ser un poco más sencilla, ¿no? Nos ayuda a dar un soporte en la espalda. Pero tampoco es que podamos utilizar las fajas de manera continua porque el calor de la faja nos puede dañar los órganos internos, en especial los riñones. No sé si quedó claro. Por ejemplo, los que hacen powerlifting tienen un tipo de poleras especiales que filtran el sudor y todo eso, pero las costuras están diseñadas para que la persona que lo utiliza pueda alzar mucho peso sin ejercer tanta fuerza, igual que utilizan en las rodillas, ¿no? Y con eso aguantan el doble de lo que aguantarían sin ella. Muchas gracias, Blandon. Sí, en realidad al momento de hacer levantamiento de pesas deportivas existen, tu músculo ya va a estar entrenado, se va a estar entrenando para ello, ¿no? Va a estar caliente de manera correcta. Entonces vas a tener también a alguien que te está apoyando con el tema de levantamiento de pesas, por ejemplo, que es en el caso de los que van al gimnasio. Me van a decir, pucha, yo con mis piernas alzo hasta 200 kilos. Yo con brazos alzo 50 tranquilamente, pero estamos hablando del momento de trabajar. Al momento de trabajar, nuestro cuerpo tiene que estar habilitado para hacer no solamente levantamiento de cargas, sino que también tenemos que estar capacitados para hacer otro tipo de actividades. Por lo tanto, tenemos que respetar estas normas, por más de que estemos utilizando ropa que tal vez nos ayude, como es en el caso de que nos comentaba nuestro compañero Lander, que utilizan para hacer cierto tipo de deporte. Nosotros sabemos que en la cocina utilizamos un calzado adecuado para cocina, una ropa adecuada para la cocina. Tenemos todo nuestro ser tiene que estar enfocado en nuestra tarea. Por esto es que no podemos evitar
no podemos pasar por alto los riesgos ergonómicos, porque son un riesgo grande para nuestra salud. Dicho esto, empecemos con lo que es las superficies de la cocina. Un voluntario, por favor, para leer. No se peleen, por favor. Yo, profe. Gracias, Randy. Randy, adelante. Ya. Cuando hablamos de diseño, ahí. Ya. Cuando hablamos de diseño ergonómico, no estamos hablando de un diseño con medidas específicas, ya que cada persona tendrá cada medida diferente según su estatura y tipo de actividad. Lo que podemos generalizar en la postura correcta que se debe tomar al realizar nuestra tarea, y basándonos en esa postura podemos diseñar nuestro trabajo, nuestro espacio de trabajo. Muchas gracias. Vamos aquí por un claro ejemplo. Estamos hablando de la construcción de un mesón. Si vamos a tener una construcción de mesón, aquí tenemos una persona que está trabajando en silla de ruedas. También podemos tener a un niño que tenga que trabajar ahí. Tenemos una persona que mide unos 50, como yo. Unos 60, unos 70. Entonces la medida del mesón va a ir aumentando en función a la necesidad de cada persona. Esto sería ideal en una casa. Que nosotros, si tenemos un mesón muy alto y todos somos chaparros en la casa, entonces nos va a causar un problema para todos y vamos a tender a dejar de utilizarlo porque es muy complicado utilizarlo, ¿no? Pero también es complicado que, por ejemplo, yo me diseño un mesón para mí, ideal para una persona que mide unos 50, y viene mi esposo, por ejemplo, que mide unos 80, y cuando le toca utilizar mi mesón va a decir, son burrera, me duele la espalda de utilizar tu mesón. Entonces, es ahí la situación en la que nos vemos conflictuados al momento de diseñar una cocina, que no todos tenemos las mismas medidas, ¿no? Pero sí tenemos la postura en la que deberíamos trabajar, así que tratemos de apuntar a conseguir esas posturas. Un voluntario, por favor. Mónica, por favor, adelante. Ok. Cocina ergonómica. Una cocina para actividades comerciales lamentablemente no se puede adaptar a las medidas ergonómicas de todas las personas que trabajan en ella, ya que cada persona tiene medidas diferentes. Pero existen algunos estudios ergonómicos que nos dan una pauta para el diseño de una cocina como espacio de trabajo. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí les decía, ¿no? Para esta persona, una encimera de 70 centímetros puede ser un poco conflictiva, podría conflictuar un poco en la postura gracias a su espalda. Pero si le aumentamos un poquito, 5 centímetros aquí, 5 centímetros allá, vamos a tener una postura correcta de trabajo. Aquí, en Bolivia, tenemos una estatura promedio de unos 60. En Estados Unidos probablemente sea mucho mayor la estatura promedio. Y en otras partes del mundo tal vez pueda llegar a ser mucho menor. Entonces vamos a estar hablando de que en una estatura promedio de Bolivia nosotros tendríamos que hacer estos cálculos en función a lo más probable que vendría a ser gente de unos 60. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿ya? No les he querido hacer demasiado énfasis aquí porque igual es solamente un ejemplo, no son medidas estándares que sí o sí debemos tomar. Se los dejo aquí para que ustedes lo analicen. Las letras, esta es una vista lateral, como si hubiéramos cortado la cocina en dos. Y aquí las letras están con las medidas. Si ponían las letras en el mismo lugar, en la misma imagen, nos íbamos a perder fácilmente. Pero por ejemplo, la C es de 76,2 centímetros a 91,4, según nos lo permite el espacio y según el tamaño de las personas que van a trabajar ahí. Entonces, cada medida puede ser buscada aquí dentro del cuadro. La B, 1 metro o 1,1 metro, 100,1 centímetros.
¿no? Entonces, como mínimo. También cuando hablamos del espacio de trabajo, estamos hablando de que cada persona, ya sea en una cocina o en cualquier otro espacio de trabajo, tiene que tener un espacio mínimo de 2 metros cuadrados por persona. Cosa de que eso va a evitar que exista una fatiga una fatiga mental por la falta del espacio. También eso llega a afectar bastante. Y en esta otra imagen vemos que es el mismo lugar de lavado, pero esta vez está visto desde arriba. Nos dicen medidas. ¿Qué trato de reflejar con estas medidas? Lo que trato de reflejar es que aquí las medidas son hechas para una persona de 1,70, por ejemplo, ¿no? Porque según el cálculo que hice con la K y la L, eran aproximadamente 1,70 la estatura de la persona. Pero lo que tienen que hacer al momento de diseñar una cocina de manera perfecta es que esta postura que está adoptando la persona de la imagen sea fácil de adoptar por ustedes al momento de utilizarla. Por ejemplo, al momento de diseñar la zona de lavado, sería absurdo que nosotros, por ejemplo, imagínense que el grifo lo tengamos oculto detrás de una cajonera. Y cada vez que tengamos que abrir el grifo, tengamos que ir a abrir la cajonera y meter la mano. Lo mismo sucedería si lo tenemos demasiado alejado. Lo que se trata de hacer siempre es facilitar el trabajo de las personas. Entonces, usualmente los grifos, mientras más sofisticados, hacen más fácil el trabajo de todos. Entonces, ¿qué hacen? Que nosotros tengamos al alcance de nuestra mano el grifo, tengamos al alcance de la mano las toallas. Entonces, lo que más utilizamos siempre lo tengamos al alcance de la mano sin necesidad de tener que hacer mucho esfuerzo. Un ejemplo que yo siempre he dado porque lo he pasado no en carne propia, pero lo he conocido junto con mi compañera cuando lo sufrió, ¿no? Ella en su diseño del puesto de trabajo, ella utilizaba mucho una impresora. Todos los días se levantaba cerca de 100 veces para recoger las fotocopias. Y ella se estiraba para alcanzar la fotocopia. Entonces se levantaba, se estiraba y la alcanzaba. Luego de un tiempo de trabajo se dio cuenta que su pierna estaba un poco deforme y se notaba que tenía como una hendidura en su pierna, así como que venía recto y un hueco y seguía. Y eso se llegaba a notar incluso por encima del pantalón. Entonces, ahí lo que sucedió fue que ella luego se dio cuenta que al momento de levantarse y estirarse para agarrar la impresión o la fotocopia, ella se lastimaba, ella chocaba su pierna con el escritorio y justo chocaba en el lugar donde estaba el hueco. Entonces el cuerpo, en el afán de adaptarse al trabajo, empezó a sufrir un cambio. Si bien a ella no le dolía, pero ya estaba la deformación de su cuerpo. Y eso ya también es un riesgo ergonómico. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que todo nuestro trabajo va a hacer que nuestro cuerpo se adapte a él. Y nosotros tenemos que ver que el cuerpo se adapte de la mejor manera, no que sufra daños, como en el caso de que les comentaba, ¿no? Pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos también otro ejemplo de medidas ergonómicas, pero esta vez ya es en la cocina. Hablamos un poco sobre los pasillos, hablamos un poco sobre la altura. Miren, aquí está la postura correcta en puntos segmentados en la que deberíamos trabajar, ¿ya? Nuevamente el corte lateral, y aquí es como si lo estuviéramos mirando en la posición de un foco, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una camarita arriba, así se vería nuestra cocina. Ahora hablemos un poco sobre las superficies de la cocina. Un voluntario, por favor. Yo, profe. Gracias, Helen. Adelante. Las superficies en la cocina. Sin dejar de lado la importancia de la inocuidad alimentaria, tenemos que ser conscientes que el tipo de superficies utilizadas en las cocinas pueden representar riesgos al momento de trabajar en ellos. Muchas gracias.
Aquí vemos un incidente que es bastante común. Lamentablemente en la cocina estamos hablando de que son espacios bien reducidos, no estamos solos también en la cocina, entonces tenemos que ser conscientes de todos los riesgos que podría conllevarnos una superficie inadecuada, tanto en el piso como en nuestros mesones, ¿no? Un voluntario, porfa. Yo, profe. Gracias, Michelle. Piso de cocina. Los pisos para la cocina deben tener ciertas características importantes como las que se señala a continuación. Resistencia a los ácidos y a detergentes fuertes. En la zona de lavado es importante poner piso antideslizante, una rejilla para evacuación de líquidos. Muchas gracias. En cuanto a los detergentes, bueno, esta es más por la parte de inocuidad, ¿no? Ya que vamos a, si nuestro piso no es resistente, vamos a empezar a corroerlo y vamos a tener que, se van a empezar a hacer más ásperos y van a poder almacenar, van a poder desarrollar microorganismos con mayor velocidad y va a ser más difícil de eliminar. En la zona de lavado es importante poner pisos antideslizantes. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Los pisos antideslizantes son fáciles de conseguir y fáciles de instalar. Y además que hay pisos antideslizantes apropiados para cada tipo de actividad. En este caso tendríamos que conseguir un piso antideslizante para la cocina en la zona de lavado. También son fáciles de limpiar. Si se tienen los artefactos correctos y también el proveedor puede ayudarnos con eso, ¿no? Para enseñarnos cómo se podrían limpiar. Y la rejilla de evacuación de líquidos. Cuando hablamos de una rejilla de evacuación de líquidos, no parece mi lapicita. Estamos hablando de este tipo de rejillas, que son instalaciones ya hechas, ¿no? De manera, o sea, serían trabajos de albañilería, digámoslo así, en las cuales esté esta rejilla conectada de alguna forma a nuestro drenaje. ¿Pero qué hace esto? Que si se nos cae líquido aquí, nosotros sencillamente con un sacaagua podemos acercarlo a nuestra rejilla y va a ser mucho más fácil de limpiar y va a secar con mayor velocidad. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de incluir esto en nuestro diseño de cocina, hagámoslo, nos va a facilitar bastante. Un voluntario, por favor, para leer. Golpes y caídas de objetos. Este factor de riesgo viene originado fundamentalmente por la falta de orden y organización de los trabajos en cocina. Medidas preventivas. Mantener el puesto de trabajo limpio y en orden. Almacenar correctamente los utensilios de trabajo. Colocar los objetos más pesados en las partes inferiores de la estantería. Para evitar golpes, mantener las vías de circulación libres de obstáculos, cerrar cajones y puertas de armarios, hornos, lavavajillas, etc. Usar calzado de seguridad con puntas reforzada para proteger de posibles caídas de objetos. En los trabajos de cocina relacionados con cargas y descargas para almacenamiento o en cámaras frigoríficas se deben utilizar las gorras antigolpes para proteger la cabeza contra objetos duros e inmóviles. Y existe algún artefacto, pieza o parte de algún equipo que sobresalga del borde de los mesones, instalar sistemas de protección y señalizar. Muchas gracias. Como vemos aquí, hacemos énfasis en el orden y la limpieza. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, si nosotros no estamos acostumbrados a dejar el cajón abierto, usualmente, no sé si les ha pasado en sus casas, que tenemos la tendencia de que nosotros nos golpeamos en la pierna, en el tobillo, en la canilla, o viene alguien y lo hace. También ocurre el riesgo de que si nosotros llegáramos a caer y ese cajón está abierto, tenemos mayores probabilidades de llegar a tener una lesión mayor. El orden y la limpieza es primordial porque también los lugares de almacenamiento están diseñados para evitar que las cosas rueden y caigan. Si nosotros no lo ponemos en el lugar correcto, al momento de que alguien pase por ahí puede llegar a caer y puede, por ejemplo, si un muslero se rueda y nos cae en el pie, podemos llegar a tener un serio problema, podemos tener una fisura, una fractura en los dedos,
o un golpe que nos haga doler demasiado y no podamos seguir desarrollando nuestras actividades. Y ya sabemos que si nuestro plan de trabajo está diseñado para 3 personas, una persona menos en la cocina, va a retrasarnos mucho el momento, en el movimiento del trabajo, ¿no? También hablábamos del almacenamiento, ¿no? Los lugares de almacenamiento, gracias a las caídas, nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos sufrir alguna caída, algún tipo de caída de objeto en nosotros. Si tenemos los almacenes usualmente tienen rejillas que están más elevadas y como están a mayor altura, si algo llegara a caer encima de nosotros, nosotros tenemos que tener algún tipo de protección. Lo que se puede hacer ahí, ya que no todos podemos trabajar, no podemos trabajar todo el tiempo con casco en una cocina porque es innecesario. Lo que se puede hacer es tener un casco al ingreso del almacén, al ingreso de la cámara frigorífica, tener todos los EPPs necesarios, equipos de protección personal son los EPP, para poder hacer uso de ese espacio sin tener ningún riesgo o minimizando el daño que nos podría causar. Aquí también hablábamos de los protectores de pies, que serían zapatos con puntas de fierro. Esto nos ayuda bastante a cuidar la zona de los dedos de los pies, que son las más frágiles y sensibles a cualquier caída. Y si existe algún artefacto que sobresalga y no se lo pueda quitar, por ejemplo, que hayamos tenido una cocina que esté un poco mal diseñada, mal dimensionada, o algún otro artefacto que, por ejemplo, salga la manivela y que ya sepamos que podemos llegar a golpearnos con ella, es importante que si no se puede eliminar, sea señalizado, cosa de que sea muy visible y que las personas al pasar por ahí le hagan lance. Ideal sería tener alguna forma de hacer que la gente ya por inercia, sencillamente por inercia le hagan lance, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, en algunos lugares donde no se puede, no estoy hablando de una cocina porque no sería prudente, pero por ejemplo tienen algún lugar donde generalmente la gente se golpea, entonces hacen unas especies de barreras, cosa de que la gente al momento de verle ya se tiene que ir por otro lado, ¿no? También he visto que en industrias donde hay salida de tubines, por ejemplo, lo que hicieron fue ponerle de estos protectores como fideos con los que los niños nadan y aprenden a nadar. Lo cortaron y lo encajaron en el tubín, cosa de que el color ya era llamativo, y al momento de que si alguien llegara a chocarse, ya no se lastimaba tanto porque el golpe iba a ser mucho más suave. Ahora hablemos un poco sobre las caídas al mismo nivel. Una caída al mismo nivel se produce cuando una persona pierde el equilibrio y no existiendo ninguna diferencia de altura en el suelo o en el plano horizontal donde se encuentra, o sea, en el piso. Nos caemos por culpa de algo que hay en el piso, o nos resbalamos o cosas, pero sobre la misma superficie, no hay ninguna diferencia. Puede haber alguna diferencia si hablamos de una escalerita, no tiene que ser una diferencia de nivel menor a 30 centímetros. Es uno de los accidentes más frecuentes en las cocinas debido principalmente a los suelos en mal estado, sucios con restos de comida, grasientos o recién fregados. Todas estas son situaciones que vemos en la cocina, que van a suceder y que no podemos estar exentos de ellas. Pero tenemos que saber cómo actuar. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las caídas al mismo nivel? Un voluntario, por favor, para leer. Vamos, voluntarios, antes de que se nos acabe el tiempo para que podamos... Yo, profe. Adelante. Eliminar la suciedad, papeles, polvo, derrames, grasa y desperdicio contra lo que se puede tropezar. Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se utilizan. Caminar despacio sin correr. Instalar suelo y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. Instalar drenaje para líquido con el suelo con suficiente inclinación para evitar retenciones de líquido. Limpiar
Limpiar con producto desengrasante, lo derramante de aceite y grasa en general. Muchas gracias. Como vemos, aquí hablamos de que la limpieza tiene que ser inmediata, ¿no? No solamente tenemos que ver que... Ok. No solamente tenemos que ver que si se nos ha derramado algo, tenemos que limpiarlo, ¿no? Pero que tenemos que hacerlo de manera correcta. Que si se nos derramó aceite, sabemos que el piso, aún que lo limpiemos, va a quedar con algún resto de aceite que pueda hacer que otra persona llegara a caerse. Entonces, seamos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer para que no caigamos en este caso de las caídas al mismo nivel, ¿no? Vale decir que las caídas al mismo nivel son altamente riesgosas, en especial en la cocina. Quiero hacer énfasis en esta imagen. Aquí se ve que la chica se resbala, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo mayor no es el resbalón. El riesgo mayor es que está al lado de la freidora de papas, freidora de pollo. ¿Y dónde va a caer su mano para sostenerse? En el aceite hirviendo. Entonces un pequeño resbalón puede costarle quemadura, toda la piel de la mano con quemaduras de 3er grado y la movilidad de todos sus nervios. Un gran tiempo de baja, ¿no? También puede ser que, como en el caso de la anterior imagen, en esta por ejemplo, el chico venía con cosas en la mano, pero se golpeó la cabeza y ahí se nota como si se estuviera quebrando, pero en realidad es por no mostrar la sangre que podría salir de ahí, el golpe que podría tener. Incluso por el golpe pueden llegar a haber fatalidades. Cuando hablamos de fatalidades hablamos de que hay una pérdida de vida. Lastimosamente se pueden llegar, con golpes en la cabeza podemos llegar a perder a personas que están en nuestro entorno, ¿no? Caídas al mismo nivel. Otra persona, por favor, para leer. Yo lo leo. Ariani, por favor. Mantener las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo. Usar calzado apropiado con suelas antideslizantes y con los cordones debidamente anudados. No dificultar la visión al transportar cargas. Marcar y señalar los obstáculos que no puedan ser eliminados. Muchas gracias. Cuando hablamos de marcar y señalizar obstáculos que no se puedan eliminar, es que, por ejemplo, se nos derramó aceite hirviendo en un lugar, entonces obviamente nosotros no vamos a ir inmediatamente a limpiar el aceite hirviendo porque vamos a tener el riesgo de quemarnos. Y tenemos que esperar un cierto tiempo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Señalizar. Poner, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de forma de señalización. Esto nos indica que el piso está mojado o que el piso está resbaloso. Y la gente ya va a tener cuidado y va a ver por dónde está pasando. Lo que se puede hacer también es, si se da la posibilidad, si es que tenemos otro pasillo por donde puedan pasar hasta el otro lado, es obstaculizar el paso por ahí o negarlo. Si no tenemos algún objeto para señalización, podemos poner incluso sillas, digámoslo así, para que la gente no pueda pasar por ahí, para que la gente ni siquiera lo intente, digámoslo así. Entonces, y luego de esto, ya una vez frío, ya tenemos que limpiar correctamente y hacer utilizar antigrasas y cosas que hagan que nosotros no suframos no pongamos en riesgo la vida de nadie, ¿no? Un voluntario para leer, por favor. Yo, profe. Gracias, Michelle. Caídas a distinto nivel, debido principalmente a la no utilización de los medios adecuados para alcanzar objetos de las alturas o la utilización de escaleras, medidas preventivas. Para acceder a zonas altas, utilizar escaleras de mano en buen estado y colocarlas de forma segura que le impida el deslizamiento. Nunca subir a cajas, sillas, etc. Cuando se utilizan escaleras fijas, no circular con prisas y utilizar todos los peldaños. En ambos casos se debe usar calzado de seguridad con suela antideslizante, resistente a la penetración y repelente al agua bota. Ok. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de donde puede haber ocurrido una caída a distinto nivel. La persona estaba limpiando sobre un peldaño, pero lastimosamente no hubo comunicación para avisarle a la persona que está entrando
de que tiene que tener cuidado porque está trabajando atrás, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Ya sabemos que en la cocina ya sabemos la importancia de la comunicación en la cocina. Cuando estamos moviéndonos con algo caliente tenemos que avisar. Entonces, todo ese tipo de detalles no tenemos que obviarlos. Y si no podemos estar gritando todo el día, como en el caso de este caballero, no podría estar gritando, estoy limpiando, estoy encima de una escalera, por favor, no entren, no entren, no entren. Pero lo que puede hacer es colocar un aviso en la puerta o sencillamente pegarla y avisar el por qué, ¿no? Y decir, entre por la otra puerta. Entonces, son formas de comunicación que pueden ser no verbales, pero sí nos dan un mensaje. Entonces, tenemos que utilizarlos para poder tener a todos seguros, ¿no? No todos van a no todos van a presenciar un derrame, no todos van a presenciar el momento en el cual ocurrió, o sea, se originó ese punto de riesgo y no todos los van a tener en mente. Puede ser que incluso hayamos sido nosotros los que hayamos hecho el derrame y sepamos que está ahí, pero al momento de la prisa de poder sacar las cosas del horno, de poder hacer que no se nos queme algo, nosotros vamos a olvidarnos que el derrame está ahí, vamos a pasar por ahí y socoplón. Entonces, no nos pongamos en riesgo, no juguemos a la memoria y seamos conscientes, tratemos de evitar todos estos tipos de riesgos que pueden ser bastante complicados, ¿no? ¿Alguna duda sobre el tema? Sobre caídas al distinto nivel, caídas al mismo nivel. ¿Comentarios? No nos olvidemos, la seguridad depende de cada uno de nosotros. La de seguridad depende de ti. El lema de la seguridad es yo me cuido y yo te cuido. No es que la otra persona me tenga que cuidar. Mi seguridad depende de mí. Pero también depende de mi seguridad. La seguridad de los demás también depende de mí. Si yo estoy actuando de manera egoísta y cuidando solamente mi seguridad, estoy poniendo posiblemente en riesgo la de los demás. Y no nos gustaría ser responsables de alguna lesión de nuestros compañeros. Así que seamos conscientes de que si podemos evitar algún daño y si nos hemos dado cuenta que hay algún problema de seguridad en la cocina o en nuestro espacio de trabajo, avisemos, demos parte y tratemos de solucionarlos. Busquemos una mejor manera de hacer las cosas. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Quedó alguna duda? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirlo también por WhatsApp, no hay problema. No me gustaría retenerlos más. Déjenme un ratito sacar foto a la lista. Participantes. Okay. Esperen un ratito. No se muevan. Ok. Gracias, chicos. Pueden retirarse. Fue un placer pasar la clase con ustedes y ya saben, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, estoy ahí disponible para ustedes. Nos vemos la siguiente semana. No, Lisa, gracias. Gracias. Gracias.